Seguimos ahora con una charla sobre Open Source Search, and Elasticsearch. La presenta Jordi Salinas y Cristian Camilo. Buenos días a todos. La siguiente charla la vamos a presentar mi compañero Cristian y yo, Cristian Salinas. Entonces, nosotros vamos a presentarles una herramienta open source, como nos dio la presentación el profesor Daniel. Y lo que queremos es orientar esta herramienta que originalmente fue creada para usos de Big Data, pero orientarla hacia el uso de ciberseguridad. Entonces, inicialmente en esto consiste la siguiente charla que vamos a dar. ¿Qué contexto vamos a manejar? El contenido va a ser, primero vamos a darles un overview respecto a las herramientas que hacen parte de la familia open source. Luego vamos a decirles un caso específico de implementación que tenemos para analítica aplicada a ciberseguridad. Siguiente a esto vamos a mostrar las configuraciones que realizamos para que todo saliera. Y finalmente vamos a orientar un poco más en la seguridad, pero viéndola como monitoreo de activos. Bueno, buenos días, no sé si me oyen bien. Vamos a iniciar con el tema de Logstash, de que se encarga toda la parte de recolección de los datos de diferentes fuentes y lograrla de cierta manera parcial, o sea, convertirla como un tema en específico, un tópico más entendible para cualquier otra herramienta. La siguiente herramienta que vamos a mostrar, que es Elasticsearch, no es la única a la que se le puede inyectar este tipo de información. Hay otras aplicaciones que se pueden utilizar como analíticas o incluso para hacer la parte de monitoreo o alertas. Entonces es una gran herramienta para la recolección. De nuevo, diferentes fuentes como Twitter, Facebook, repositorios como GitHub, incluso diferentes logs de aquellas máquinas que se usan frecuentemente. Bueno, la siguiente herramienta que hace parte de esta familia se llama Elasticsearch. Y básicamente es el corazón de las herramientas porque es el lugar donde vamos a almacenar los datos que recolectamos a partir de la herramienta anterior. Entonces, la anterior se encarga de la recolección y aquí con esta herramienta lo que vamos a hacer es almacenar los datos y almacenarlos de forma estructurada. Entonces, es una herramienta que está basada en una API Lucene que nació hace un par de años y es open source bajo una licencia Apache escrita en Java. Como les dije, es el corazón de la familia de Elastic Stack y además se puede manejar distribuidamente. Eso quiere decir que podemos tener diferentes servidores de este tipo de almacenamiento para tener los datos que recolectemos. Está basada bajo servicios RESTful, entonces consumimos todo como recursos para poder hacer el análisis de los datos posteriormente. Seguimos con la última herramienta de la parte como principal que se compone de LK, que es Kibana. Kibana es que se encarga toda la parte visual de los datos recolectados en el Elasticsearch. Entonces, ¿qué nos permite esto? Entregar, por ejemplo, resúmenes como empresariales. También nos permite de forma intuitiva y fácil de manejar gráficas de diferentes tipos, ya sea de barra, ya sea de áreas, una gráfica lineal incluso. Nos permite muchas formas, incluso de cierta manera graficar si tiene en su correspondiente información la localización, mirar un mapa mundial y mirar, digamos, la posición de los diferentes datos. Bueno, entonces como para ver como una revisión hasta el momento de qué es lo que llevamos, entonces con Logstash lo que vamos a hacer es recolectar información de diferentes fuentes. Seguido a esto lo vamos a almacenar en Elasticsearch, que es la herramienta de almacenamiento y analítica, y finalmente realizaremos la monitorización con la herramienta Kibana. ¿Listo? Entonces estas tres son las que vamos a utilizar para lo que vamos a seguir hablando. Entramos a la parte de la analítica aplicada a ciberseguridad. El primer caso que vamos a mostrar es enfocado a la parte del evento mundial. Ya como estamos a próximos de este evento, decidimos hacer la profundización sobre este tema. Entonces vamos a hacer la descripción como siguiente. Nos damos cuenta que es una gran población en la que está enfocada en este evento y también compañías patrocinadoras. Entonces, ¿cuál es el caso en estos momentos? Estas empresas patrocinadoras, por ejemplo, como Visa,
que se va a encontrar en un momento donde se van a realizar miles, millones de transacciones, tienen que estar atentos de posibles atacantes, clonaciones o incluso transacciones falsas. Entonces, lo que nos permitiría, digamos, LK es detectar por medio de los diferentes datos recolectados si se está presentando algún tipo de anomalía. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar por medio también de un análisis de sentimientos de las personas a través de las expresiones que tienen en este caso Twitter. Entonces, mostramos que por medio de nicknames que tienen los usuarios, keywords, hashtags y palabras relacionadas que se encuentran en Twitter, porque nos permite el Logstash conectarlo a este tipo de API, es la parte de recolectar, almacenar y visualizar. En este caso, como en la siguiente diapositiva, va a mostrar un dashboard con los diferentes resultados que nosotros obtuvimos de esta investigación. Para la primera parte, nos muestra como el flujo de tweets recolectados en un periodo de tiempo. Nos damos cuenta que hay picos en donde se recolecta gran volumen de datos. Esto se puede provocar por diferentes situaciones, ya sean, digamos, que un futbolista famoso o alguna controversia se ha lanzado en ese momento, entonces nos permitió recolectar más. Otra de las que nos permitió identificar es la localización de los diferentes tweets que hay en el almacenamiento en Elasticsearch. Nos dimos cuenta que hay de diferentes países, incluso lugares que la verdad no se conocían. No teníamos, nuestro conocimiento es algo super X, pero están aún así. La otra parte es la recolección. Nos dimos cuenta que los tweets referenciados sobre Colombia en todo el almacenamiento que tuvimos son muy pocos, dado que llegamos a recolectar casi 5.000, 6.000 tweets en este caso. Otro que fue el análisis de los sentimientos. Vimos la relación que había entre la parte positiva y negativa que se tenían los usuarios de Twitter frente a este tipo de evento. Utilizamos palabras para detectar este tipo de sentimientos, ya sea como algo de disgusto o felicidad o emoción. Eso fue gracias a Kiana que pudimos lograr ese filtro. Y por último mostramos la parte como cuáles son los posibles adversarios que se podrían encontrar en este tipo de eventos o aquellas personas influyentes en este tipo de eventos. Nos dimos cuenta ya sea por el número de seguidores o por el número de retweets que logra hacer solamente Twitter. Nos dimos cuenta que los influenciadores en este momento son de gran impacto para la sociedad, entonces puede ser evidente la muestra en detectar una amenaza o un atacante. Bueno, seguido de esto, hicimos el análisis, pero referente a otro caso, un caso de pronto un poco más serio que genera un poco más polémica y es más único, referente a una persona que es un candidato presidencial, el cual pues genera mucha polémica con la gente, muchas opiniones, medios públicos, etc. Entonces lo que nosotros hicimos fue, parecido al caso anterior, identificar posibles adversarios que podría tener un sujeto como este, que obviamente conviene que esté bien. Entonces nosotros para esto lo que hicimos fue, como en el caso anterior, a partir de alias, keywords y hashtags, hacer la búsqueda dentro de Twitter respecto a las opiniones de la gente, y con esto generamos un resumen ejecutivo de los resultados que obtuvimos para analizarlos. Bueno, para primero miramos la locación, que es una parte muy importante debido a que dependiendo de la locación de donde provengan los tweets, pues nosotros podemos saber más o menos las áreas de las opiniones públicas que tiene la gente al respecto. Después de esto también hicimos una respecto a los retweets. Esta de los retweets indica principalmente la influencia que pueden llegar a tener los usuarios que hicieron los comentarios, sean positivos o negativos, hacia la opinión pública también. Después miramos el porcentaje de gente que estaba de acuerdo o en desacuerdo con él, o que, digámoslo así, como que se inclina como en las votaciones por él, y encontramos pues negativamente un 82% y positivo 18%.
Y además, finalmente, pues los tweets que recolectamos en determinadas horas. Esto, por ejemplo, en la parte de análisis fue muy importante porque hace poco Timochenko se enfermó y en ese momento pues los tweets se dispararon y comenzaron a hablar mucho en medios como Twitter al respecto. Entramos ahora a la tercera parte, que es la configuración de estas herramientas. Es de cierta manera sencilla, pero hay que tener cuidado. No todo es simplemente darle siguiente y se instala. Toca estar súper atento a los archivos de configuración, dado que, como explicamos, es una herramienta que se puede hacer de forma distribuida de diferentes nodos, entonces toca estar muy atentos. Seguimos a la parte de indexación, que es la parte de Logstash, donde configuramos un archivo en especial, que es donde definimos cuál es su entrada, cuál es el filtro que queremos y hacia dónde vamos a mandar la información. En este caso utilizamos ya una API correspondiente a Twitter, donde se pueden obtener unas llaves exclusivas para poder hacer la recolección a partir de un usuario propio. De ahí utilizamos ciertas keywords para que filtre de cierta manera los tweets y nos recolecte aquellos que tengan por lo menos esa palabra. Y por último mostramos como la salida de los datos. En este caso está enfocado a Elasticsearch, donde le decimos a qué no va a estar direccionado. Entonces pueden haber múltiples Logstash redireccionando un Elasticsearch para poder enviar la información. Bueno, seguido de esto, la configuración que se realiza o lo que se realizaría en la parte de almacenamiento es darse cuenta que efectivamente los tweets están siendo recolectados por la herramienta previa. Entonces, tal como lo expliqué anteriormente, ya que maneja RESTful, entonces lo que uno hace es una consulta bajo los recursos y aquí pues, miramos que estamos contando los tweets que están pasando y también podemos notar que es muy rápida. Entonces aquí por ejemplo tenemos 42 hasta el momento, eso fue cuando iniciamos, y después de, digamos así, en el siguiente F5 podemos decirlo, en la siguiente actualización nos damos cuenta que actualizó, entonces se recolectaron más. Entonces la herramienta es bastante poderosa, requiere algo de rendimiento para en donde están los corazón que son los servidores Elasticsearch, pero como lo dije, se puede hacer de manera distribuida y podemos tener diferentes servidores que sean de almacenamiento específicamente. Lo que hace Elasticsearch es que la organiza a manera de JSON. Entonces, por decirlo así, toma de las diferentes fuentes la información. En este caso pues lo hicimos de Twitter, pero existen más fuentes, y lo que hace es que la estructura a manera de JSON, es decir, toma los atributos que podría tener, digámoslo, el tweet como tal. ¿Qué atributos podría tener? Podría tener el usuario que lo hizo, la hora, los retweets, etc. Entonces lo que hace es tomar toda esa información y estructurarla para que posteriormente podamos tomar dichos atributos y hacer análisis por agrupamientos de interés, por ejemplo. Seguimos a la parte de Kibana. Esta es la interfaz que nos muestra en el navegador, la cual nos permite definir cuál es el índice principal de donde vamos a tener la diferente información que se recolectó ya estructurada de Elasticsearch. En este caso hubiera podido ser el del mundial o ya el candidato presidencial. Entonces en este caso podemos ver que en la parte de Twitter nos lanza diferentes atributos como el tiempo en que fue recolectado especialmente por Elasticsearch, el tiempo en que fue tuiteado, el usuario, la localización, lo que escribió, incluso los links que tiene asociados, sus retweets. Después de esto nos da la posibilidad de graficarlo de diferentes formas, ya sea por área, por diagrama de barras, como les explicaba anteriormente. También se puede hacer por la parte de la localización. En esta parte toca tener mucho cuidado porque, por ejemplo, detectamos que si el tweet no tiene la localización activa, no podemos hacer una diagramación por lugar. Entonces, lo que nosotros suplimos con este lado fue lograr hacer un diagrama de barras obteniendo en ciertos valores el lugar, como digamos el país, que ya estaba en texto plano.
Como siguiente, ya seguimos para la parte de monitorización. Bueno, entonces después de esto consultamos un poco más y miramos las diferentes fuentes de donde podíamos recolectar información. Entonces, pues nosotros decíamos Twitter, como les decimos, existen otras como GitHub y Meetup, en las cuales también hicimos el mismo ejercicio, pero nos fijamos en que queríamos ahora realizar un monitoreo. Entonces, por ejemplo, a nivel empresarial, no sé si quién de aquí de pronto tenga algún sistema para monitoreo de infraestructura. Entonces existe, por ejemplo, el monitoreo que se le hace en infraestructura para saber los recursos que se mantienen. Entonces eso fue lo que quisimos hacer teniendo el mismo concepto, pero ahora obteniendo la información de los activos que posee la empresa. Entonces para eso tenemos el monitoreo. Con respecto a lo que les venía diciendo, si miramos como un checklist de lo que hemos hecho asociado a lo de ciberseguridad, acabamos de hacer inteligencia de operaciones y lo que queremos ahora con esto es hacer caza de amenazas y además el descubrimiento de amenazas internas, específicamente en los activos que maneja la empresa. Para esto nace una nueva herramienta dentro de esta familia y pasamos de una familia ELK a una pila elástica. Esto que significa que ahora vamos a tener esta nueva herramienta que aparece aquí, que va a ser un agente que se le coloca a cada uno de los activos, llámese host, servidor, y ese agente lo que va a hacer es comunicar datos de diferentes tipos, que ya los vamos a ver, a nuestro servidor central, que puede ser Elasticsearch, o también podría pasar por lo que estás primero para realizar un parseo de los datos. Entonces entramos a definir los diferentes tipos de bits que hay para esta familia de LK. En este caso ya es Elastic Stack. Encontramos 6 tipos: File Bit, Metric Bit, Packet Bit, WinLog Bit, Audit Bit y Hair Bit. Nos vamos a enfocar en 4 principales, los cuales vamos a utilizar para la arquitectura diseñada para la parte de monitorización. Para explicar el primero, que es FileBit. FileBit lo que se encarga es de recolectar diferentes logs, archivos logs o diferentes fuentes que lo que hace es almacenarse directamente en Elasticsearch o ser parseadas por Logstash y de nuevo enviarlos a otras fuentes. ¿Qué es lo principal de FileBit? Que nos logra, digamos, cuando Logstash ya está sobresaturado de tareas en cuanto a la recolección de datos, o Elasticsearch de igual modo, lo que él hace es ralentizar su transferencia de información. Entonces lo que hace es darle como un adecuamiento especial al ambiente para que no se caiga, no se sobresature. Entonces esto nos permite FileBit. El siguiente bit que vamos a explicar es la parte de Metric Bit. La idea es que estos siempre estén en los diferentes servidores, ya sea Windows, Mac o Linux, cualquiera de esos tres, donde nos lanzan estos servidores reportes y buscan como la manera de almacenarse en Logstash para parsearse o de nuevo en Elasticsearch. Eso es lo que nos permite los bits, la facilidad de entregarse a Logstash o a Elasticsearch. Y en esta idea es sacar las métricas, ya sean de cómo está la CPU de la máquina, cómo se está consumiendo los datos de la tarjeta de red, entre otras. El siguiente es la parte de Packet Bit, toda la parte del estudio de red que tiene, digamos, un grupo de máquinas, mirando cómo es la comunicación entre las aplicaciones, cómo es el flujo de los paquetes entre estas, a ver si hay como de cierta manera anomalías y, digamos, disrupciones en la comunicación entre ellas. Por último, de los 4 importantes que escogimos para la arquitectura es la parte de WinLog Bit. ¿Por qué nos dimos cuenta que WinLog Bit? Porque nos enfocamos a las partes de máquinas o servidores Windows, la cual lanza múltiples logs. ¿Qué identifica este WinLog Bit? Desde una introducción de una USB a un equipo hasta incluso de cuando se quitó el firewall, todo lo registra
en esta parte. O sea, la captura de los diferentes eventos que él tiene son lanzados a este tipo de bit y él los transmite para ser almacenados en Elasticsearch o parciales en Stash. Bueno, respecto a lo que habló el compañero, lo que nosotros proponemos para el uso específico de ELK, de Elastic Stack, ELK más bit, es llevarlo a un uso más empresarial, haciendo la integración de esta herramienta con el CIEM. No sé si de pronto pues, la mayoría sabe qué significa, que es un Security Information Area Manager, que lo que hace es tomar la información de diferentes logs y con reglas de correlación puede identificar amenazas. Lo que nosotros brindaríamos en este caso sería la parte inicial, que es la parte de recolección a partir de los agentes, que son de diferentes tipos, que se pueden sacar diferentes métricas dependiendo del tipo de agente que se le coloque al activo. Bueno, esta es la arquitectura que se maneja con los bits, o sea, con este nuevo elemento, y lo que se hace, pues como les venimos contando, es inyectar cada uno de estos tipos de bits a preferencia en el activo que queramos. Este va a pasar ya sea a Logstash o directamente a Elasticsearch. Lo que nosotros hicimos, o la implementación que nosotros realizamos, fue que pasara primero a Logstash para hacer un parseo o una transformación previa. Y siguiente a eso, que pasara a Elasticsearch y por último a la monitorización, que es la parte de QA. En nuestra implementación específicamente tomamos un servidor y le inyectamos dos agentes, el agente de FileBit y el agente de MetricBit. Como lo explicó mi compañero Cristian, el agente de FileBit lo orientamos para que nos mostrara los archivos de logs de la máquina, y el de MetricBit, pues las métricas ya sea CPU, memoria, procesos, etc. El de FileBit podría ser usado también con otros archivos, pero nosotros lo orientamos para la parte de logs, que es donde tenemos pues la información principal respecto a seguridad. Bueno, entonces aquí tenemos pues que aquí tenemos el agente prendido y ya tenemos que en Kibana también, aquí ya está prendido, y Kibana ya empieza a generar instancias de lo que va reportando cada log. Entonces aquí ya tenemos información específica de un log, por ejemplo. Entonces tenemos la fuente de donde proviene, el índice, el nombre del activo, entonces Ubuntu y la fecha en la que fue inyectado. Lo que tenemos aquí es que podemos tomar de esos atributos, tal y como lo hacíamos en el caso de Twitter, pero ahora aplicado, por ejemplo, a métricas o correlaciones para seguridad. Aquí tenemos un ejemplo que hacemos una correlación chiquitica entre, aquí hacemos un logueo superusuario y como lo vemos, entonces pues nos logueamos, luego entonces pasa al log correspondiente, que es la autenticación del log en Ubuntu, y finalmente pues entonces va a llegar a nuestra herramienta que va a hacer la monitorización, o sea aquí ahí ya va a quedar registrado el log, así como puede quedar registrados X número de eventos que sucedan en el momento. Seguido de esto, entonces para la parte de visualización, el agente, o sea ya de por sí la herramienta open source nos ofrece algunos dashboards, digamos que los principales de servicios, ya sean servicios web, sean servidores web, sean para servicios de base de datos, para visualizar respecto a esa información. Entonces coloquemos un ejemplo, que en algún log se reportó algo respecto a una métrica de rendimiento por parte del servicio del servidor en GIS. Entonces existe un dashboard relacionado a esto que nos va a servir para ver pues visualmente o presentarlo de una manera más resumida el resultado que provocó. Sí. Aquí tenemos un ejemplo de un dashboard ya construido, no construido sino aprovechado, porque como les digo, este dashboard ya existe. El paso intermedio que nos tocó hacer a nosotros fue hacer un parseo por Logstash para que precisamente la estructura de los datos se ajustara a la estructura de entrada de este dashboard. ¿Sí? Entonces, por eso es lo que utilizamos Logstash, para que en la parte de filtro pudiera pasar.
Aquí tenemos pues, el dashboard asociado al log de syslog, que es donde quedan bastantes eventos respecto a los activos. Entonces ahí aparecía el nombre del programa que lo mandó, la fecha en la que lo mandó y específicamente el mensaje que mandó. Entonces aquí precisamente en ese preciso momento también quedó que estaba iniciando el agente, quedó registrado en el syslog. El siguiente agente que también inyectamos fue el agente de MetricBit. El de MetricBit lo que dio son métricas respecto a los recursos del activo. Entonces, métricas respecto a CPU, métricas respecto a memoria, respecto a entrada y salida de datos. Entonces aquí lo tenemos prendido, tal como el anterior. Después de instalarlo, prenderlo es sencillo y el status también, analizarlo es sencillo. Y aquí tenemos pues los datos que está recolectando. Lo que hace es que toma los datos que están pasando en el activo y los comunica directamente acá, sin ningún tipo de parcel. Lo siguiente, pues aquí tenemos un dashboard que también viene por defecto, pero lo que nos ofrece es el parcel, tal como les dije anteriormente, para que se ajuste el dashboard. Entonces aquí tenemos pues el número de hosts, que en este momento la cantidad de activos que teníamos conectados era solo el servidor que estaba en YouTube. Tenemos la memoria que estaba usando, el disco usado, entrada y salida de tráfico. Este implica un sistema de overview, o sea, este es un dashboard que nos muestra el overview de toda la red como tal. El siguiente ya nos va a mostrar específicamente a un host, entonces esta ya es información de solo un host. Entonces, como tenemos algunos también como lo de la memoria, el uso, aquí tenemos gráficas más específicas respecto al tiempo, con respecto a la cantidad de CPU que estaba usando, o sea, el tiempo con relación a la CPU usada. Y aparecen muchos más, como lo que se demora cargando cada componente, también respecto a procesos, los procesos que se ejecutan en ese momento. Toda esta información que podría ser muy útil en el momento de identificar anomalías. Entonces, tal como en el anterior, se podría mirar, por ejemplo, contenido de los logs, o también podríamos ver metadatos de los logs, como por ejemplo la hora de modificación de un log en específico o de un archivo en específico. Aquí podemos ver métricas del sistema que podríamos correlacionar para identificar anomalías, como por ejemplo algún proceso que se esté ejecutando por detrás que me suba la CPU usada o la memoria usada y que no es fácil de ver para la persona que está al frente del host. Y todo esto pues va a centralizarse pues en el Elasticsearch. Sí. Estos también ya son más componentes del dashboard que venían para las métricas. Sí, entonces respecto al tráfico, tanto de entrada como de salida, y este es la continuación del dashboard que estaba presentando. Y aquí pues también, aquí en este pedacito, tenemos el uso que se le da, pero por servicio. Entonces por servicio de Java, de Web Content, de lo que está utilizando el navegador, etc. Y finalmente pues de las interfaces también. Entonces ahí tenemos como dashboard que ya viene muy pensado de lo que se necesita. Solamente es saber aprovechar bien esta información y parsearla inicialmente. ¿Sí? Pues entonces aquí pues tenemos una frase que es para resaltar la importancia que lo que nos permite Elastic, la familia de Elastic como tal, es reconocer el vector de ataque, o sea, esa va a ser nuestra ventaja. Tal como de pronto lo haría complementándolo con el CIEM, que lo que haría sería la parte de la recolección y el CIEM aplicar las reglas de correlación de negocios que se tengan preparadas. Llegamos a la parte de las conclusiones de todo lo que nuestra investigación, de todo lo que se dio en este proyecto. Identificamos 3 conclusiones. La primera es que LK serviría para la parte, le da un valor agregado a la parte analítica de los datos en la detección de anomalías y la parte de ciberataques. ¿A qué nos referimos con esto? Digamos, por ejemplo, como explicaba mi compañero Jordi, a la parte de las métricas de que si un componente tiene su memoria ya de un momento a otro muy llena o el nivel de procesamiento se está utilizando a full capacidad, significa que hay algo raro, hay algo que no se está contemplando. Entonces en la parte analítica es algo súper importante poder llevar a cabo, digamos, una herramienta como esta que es LK.
Otra de las conclusiones que nos dimos cuenta que LK aporta en la parte de la detección, estudio y la identificación de potenciales atacantes. ¿A qué nos referimos con esto? Como mostramos anteriormente en los diferentes ejemplos, como la parte mundial o la parte del candidato presidencial. Esto puede ser, digamos, algo muy sensible para muchas personas y digamos que trae de cierta manera ganancias o algo para la detección de esto previamente. Lo otro que nos dimos cuenta para concluir es que la familia Elastic Stack o toda su familia de Elastic es un buen complemento para un SIEM o para cualquier sistema de información que se encargue de la parte de seguridad, dado que su valor es potencial en la parte analítica. Algo que digamos que cualquier empresa puede explotar al máximo en cuanto a estudios de ciberseguridad, incluso para muchos otros estilos de estudios. Sí, en general es que podemos tomar una herramienta que es open source y que tal vez no está orientada tanto a la parte de ciberseguridad, pero tomarla y hacer su aprovechamiento gracias al análisis de los datos, tal vez integrarla con otra como lo es el SIEM y aplicarla pues en un entorno real. Muchas gracias. Para preguntas. Tres. ¿Hay alguna pregunta? Buenos días. Antes que nada, felicitarlos y agradecerles a ustedes de las dos conferencias anteriores por el tiempo de dedicación, esfuerzo y compartir con nosotros todo esto que ustedes han hecho. Muchas gracias. Y bueno, yo tengo dos preguntas que son muy sencillas. Respecto a los casos que ustedes mostraron del tema de Rusia y del tema de Timochenko, perdón, del candidato presidencial. Yo quisiera preguntarles si ustedes hicieron algún análisis previo o cómo hicieron para determinar cuáles eran esas palabras claves, hashtags y demás que emplearon para evitar la recolección de información basura y que probablemente podía alterar todos los resultados de la investigación. ¿Me regalas un momento? Sí. Por eso ahí. Bueno, lo que nosotros hicimos, precisamente existe una página en la que uno puede colocar una keyword como Timochenko y le arroja hashtags asociados a él. Entonces lo que nosotros tomamos fue ayuda de esas páginas y pues también uno mismo como revisar todas las áreas de Timochenko, su nombre principal, cómo lo llamaban o cómo se es conocido y obtener toda la información. Análisis previo, pues sí leímos un poco sobre él antes, al igual que sobre el evento de la FIFA, pero en general utilizamos esa página y palabras más de nosotros que pudiéramos asociar a él. La segunda pregunta va respecto a cuánto tiempo emplearon ustedes para recolectar la información que mostraron acá y cuánto fue el almacenamiento de esa información en ese periodo de tiempo. El tiempo, esta herramienta es muy poderosa, requiere algo de capacidad de máquina, pero es poderosa. Entonces, si vieron la gráfica de pronto de tiempo, o si no nos centramos mucho ahí aparecía que estaba por minuto, ¿sí? Específicamente porque recolecta bastante rápido. Entonces, cuando uno empieza a recolectar, como es el JSON, entonces lo que hace es que estructura rápidamente gracias a los atributos que ya se estén especificados. Entonces, en la entrada del Logstash hay una parte que dice input. En ese input uno puede utilizar un plugin, como es el de Twitter, que ya existe, y existen otros más de fuentes muy conocidas, como GitHub y Meetup, que también lo hicimos. Y este se encarga de hacerlo muy rápido. Entonces, lo dejamos al aire 2 horas para este caso, para mostrar este caso. Sí, pero la capacidad de recolección es bastante buena. ¿Sí? Entonces, como que no tuvimos casi problemas con eso. Y en total, en esas 2 horas recolectamos como 6.000. Pero específicamente lo que pasa es que uno puede escoger también si lo que quiere es recolectar tweets que ya existan o tweets que estén pasando en ese momento.
Entonces lo hicimos en los dos ejercicios porque, como les comenté, en el momento en el que el candidato presidencial con polémica sufrió un accidente, sufrió como un ataque en el corazón, algo relacionado con el corazón, entonces se dispararon esos tweets. Vale. Caballeros, muy buen día. Acá en el segundo piso, mil gracias. ELECA es una solución que ha encantado a otras iniciativas de seguridad. Suricata creyó en ellos, creó la solución CELEX. Antepone a ELECA a la S para decir que el IDS Suricata pues, puede contar con ese motor de correlación de datos. Me gustaría preguntarles a ustedes qué mensaje le podemos elevar a nuestros gestores de seguridad, a nuestros jefes de seguridad, para que crean en esta solución. ¿Por qué motivo? Porque ELECA tiene competidores de peso pesado muy fuertes, propietarios, Currad, IBM, AXA, Hewlett Packard, Splunk, Alibaba son muy fuertes, y en el sector empresarial, sobre todo en el privado, pues la solución, o para que un gestor diga yo voy con esta herramienta, pues yo creo que a estudios como Forrester, estudios como Gartner. ¿Qué mensaje le podemos llevar a ellos para que le den la oportunidad de ELECA y puedan ser la solución empresarial de una empresa de seguridad? Mil gracias. Vale, nosotros la implementación que la hicimos fue tomando en cuenta un entorno real, entonces un entorno empresarial, porque nos interesaba también esto, transmitir la idea de venta. Entonces, el mensaje que podrían transmitirle, pues primero que nada es que es open source, ¿sí? Entonces estaba en una licencia Apache, construida en Java, y lo que tiene especial, o lo que a nosotros nos pareció especial, orientada a la parte de seguridad e integración con un CIEM, es que los agentes son muy livianos, y además de esto, los agentes tienen la capacidad de identificar cuando hay mucho tráfico reportándose hacia el destino. Entonces ellos mismos pueden ya sea transmitir más por el canal o menos. ¿Sí? Eso es una parte esencial en esto, que puede que la recolección la hagan de manera tradicional, como lo harían con un CIEM, pero este permite no solamente que sea heterogéneo, que saque diferentes métricas, no solo logs, sino métricas de recursos activos. Entonces esa es como la principal ventaja que ve, pues si quieren entender la idea. Pues otra parte para agregar es una ventaja en la parte de historia, ¿no? Digamos que ahorita nos estamos uniendo para grandes volúmenes de datos como ya es Big Data, esta herramienta lo permite. Es un valor agregado que permite la herramienta, pero también otro de los valores que posee esta herramienta es que también está implementada ya con cloud. Entonces le da la posibilidad de que, digamos, a diferentes sistemas de seguridad o algo digamos que ya nosotros, digamos, a las últimas tecnologías para Big Data o para cloud. Es como ese valor agregado que se puede dar. Buenos días. De acuerdo pues, al conocimiento que tenemos sobre correlacionables de eventos, o sea, su herramienta. Es una herramienta potente en el sentido de que prácticamente ya se mide con un correlacionado, porque prácticamente su arquitectura es igual. Pero lo que queda en duda es qué tan difícil, más bien, qué tan fácil es poderla complementar con un CIEM. Porque si yo por lo menos tengo una herramienta como Arsai, que es una herramienta que me genera y me correlaciona este tipo de eventos, pues al serla compatible con su herramienta, pues me va a generar muchísima más información y lógicamente esto va a generar mi almacenamiento en mis servidores o en mis appliances de lo que yo tenga dentro de la herramienta. Entonces, ¿por qué no se constituye directamente esta herramienta ya para generar alarmas, a generar alertas y poder identificar incidentes desde la herramienta, sabiendo que ya se tiene todo el motor de arquitectura de correlacionar de eventos? Digamos que para la parte de ELECA se pueden definir, nosotros estudiamos los diferentes bits y digamos que se pueden definir ciertos flujos de anomalías donde la herramienta nos lanza las alertas. Entonces digamos que tiene un módulo especial para eso, digamos, pero ya digamos como compañía, como empresa, están encargadas ellas mismas de definir cuál es su propia anomalía. O sea, digamos que se puede agregar su complemento, digamos, en este caso Machine Learning, que logra de cierta manera trabajar automatizado estos casos de eventos y de cierta manera tratarlos.
Sí, digamos que en dificultad, la dificultad de integrarla con algo ya propio del negocio no presenta gran dificultad porque como lo dijimos, Elasticsearch está bajo, es un servidor que expone sus servicios bajo REST. Entonces tú puedes, así como consultamos cuántos hay actualmente guardados, también podrías sacar específicamente la información de uno. ¿Cómo? Pues a partir del consumo de un recurso por medio de una URL. Entonces así lo puedes integrar más fácilmente. La parte de Kibana es que nosotros presentamos esto y no lo integramos de pronto así porque esta es la solución por excelencia, ¿sí? Entonces esta ya es la familia como tal que viene, pero la integración sería después del Elasticsearch, que es el corazón, ya consumir por medio de recursos la información estructurada y llevarla a un correlacionador de información. Buenos días. El agente que ustedes indican que se instala en el sistema operativo para tomar los eventos de los sistemas, ¿él actúa como un mirror o él se basa en los eventos propios del sistema, de la activación de los eventos de seguridad de los sistemas operativos? Digamos que, como dijimos anteriormente, la latencia que tiene, digamos, este agente es muy baja. Se considera casi cero, pero pues obviamente no es así ningún procedimiento. Para la parte sí, obviamente se ejecuta por debajo del sistema y lo que se hace es como, por ejemplo, un Wireshark, ¿sí? Como capturar ese evento antes de que sea lanzado o guardado en un archivo. Entonces lo que hace es capturarlo, notifica a Logstash para que lo guarde o directamente a Elasticsearch para que lo guarde. Entonces la ventaja es que es de muy baja latencia. Buenos días. Bueno, una pregunta del comentario. Primero voy a hacer la parte del comentario, de pronto complementando la respuesta que ustedes dan acerca de cómo puede uno vender esta herramienta dentro de las empresas. Técnicamente hablando, una herramienta de SIEM tradicional, como las soluciones que ofrecen Aksai, Parai, McAfee, no sé, fabricantes como Checkpoint, normalmente están enfocadas a temas de seguridad y eventos de seguridad de la información como tal. Herramientas como Kibana o esta suite completa de EK es mucho más amplio, va muchísimo más allá. Esta herramienta como tal podría integrarse también con herramientas de analítica y identificar o hacer parte de seguridad o correlación de eventos en hábitos y perfiles de riesgo con los clientes. Adicional, la recolección de logs, como no se limita a eventos de seguridad o a tipos de archivos de logs específicos, también permite el monitoreo de aplicaciones como tal y relacionar eventos y problemas con las aplicaciones que no estén necesariamente ligados a problemas de seguridad. Entonces esta herramienta es mucho más amplia porque no está construida en su naturaleza como la parte de seguridad. Ahora sí, la pregunta. Ustedes nombraban que la herramienta es open source y que es, digamos, básicamente free to use, pero tengo entendido que hay componentes que no son de uso libre. ¿Qué tan costoso es el servicio y cuáles son los componentes que no se pueden utilizar libremente y que toca pagar por ellos? Hay 5 paquetes principales, una que es free, que solo se compone de la parte básica, que es el LK, la siguiente que es un tipo de open source, pero ya por solamente un año, que nos permite ya la extensión de los bits, de la parte, digamos, de ciertas especificaciones. Esa es la que nosotros desempeñamos para este estudio. Hay 3 otros paquetes, Gold, Premium y Enterprise. La parte de Enterprise es ya, digamos, enfocada a la parte ya de grandes compañías que ya necesitan almacenamiento en la nube, que se encargan ya de estudiar sus nodos en la nube, tienen su propio respaldo. El Premium llega hasta la parte de como asistencia, y el Gold es como las básicas hasta, o sea, agrega todos los productos de completos, los XPack. Hay una familia que se llama XPack, otro que es los bits, los compone todos. La parte de los precios, en la página de ellos nosotros investigamos, enviamos un correo, directamente cuando ya se quieren hacer un contrato digamos, con este tipo, se entra a negociar. Ellos no tienen una tarifa única o estándar, sino que se entran digamos, a ofertar entre la compañía y,
digamos, la empresa. En la compañía de Cali, la empresa. Entonces, leads es libre Por un año. Bueno, quiero meter a cucharada en la pregunta que se ahorita sobre el tema de licenciado o no licenciado. Digamos que el tema de licenciado, que realmente no es muy costoso respecto a otras plataformas que mencionaron ahorita como Barça, el Elasticsearch es el corazón de LK, ¿sí? Eso es lo que mueve. Si tú implementas Elasticsearch, lo puedes hacer de forma gratuita, pero vas a tener ciertos problemas en seguridad, porque directamente la seguridad no está activa. La seguridad es la que se activa para comprar la licencia. Hay paquetes más o menos desde $30,000 al año por nodo de Elasticsearch. Es decir, tú puedes implementar todos los privados que tú quieras con la misma licencia, no te metas todo. Comenta es cuando vas a implementar nuevos nodos de Elasticsearch, que para hacer una digamos que para dividir entre varias máquinas es muy fácil, y que te va a incluir pues el tema del expat, y te va a incluir también el tema de soporte directamente de mi casa matriz, que esto es realmente muy bueno. Entonces estamos hablando de $30,000 frente a otras herramientas que se van por encima de los $100,000, $200,000 por el año, y que van a aumentar respecto a la cantidad de tráfico que le inyectes. Pues es una solución realmente muy, muy importante. Eso era lo que quería decir. Felicitar, muchachos. Y adicional el Xpack, ahorita como en ese proceso de desarrollo de comunidad también va bien. El Xpack está open source ya. Otra cosa es que toca hacer todo el montaje, pero ya está open source, y la idea es que para que siga desarrollando todo el stack de él, la gente pueda tener acceso a él y pueda desarrollar lo necesario. Entonces ya es gratuito. Con respecto a eso, la implementación que nosotros hicimos también fue con Xpack. Xpack lo que agregas es la parte de seguridad, pero seguridad respecto al nodo, con la contraseña que se maneja, y respecto a lo que hace es uno configurar la seguridad para todas las herramientas, pero como lo decía quien habló anteriormente, específicamente se hace en Elasticsearch, y sí está abierto. Y al igual que en sí la herramienta ya es código abierto, está bajo una licencia de Apache que es libre y permisiva. Entonces hay algunas cosas que de pronto como los nodos que cuestan